Bien, bienvenidas, bienvenidos sean todas, todos ustedes. Hola, Astrid, ¿cómo estás? Te estaba dando la Hola. introducción. Ahí le vamos. Sí, no, tenía los audífonos muy fuertes. Oye, estaba dándole la bienvenida ahí a la gente que se está conectando, haciendo un poco la introducción a esta semana que se nos viene de la educación, ¿sí? Una nueva semana de este ciclo de charla llamado Orientando tu Educación. Y el día de hoy nos acompaña Astrid Márquez. ¿Cómo estás, Astrid? Hola, estoy bien. ¿Sí? No ¿Todo sé bien? si se escucha. ¿Se escucha bien? ¿No es cierto? Sí, sí, se escucha bien. Sí. Perfecto. Oye, mira, esta semana, bueno, el día lunes comenzamos con la semana, como ya dije, de la educación y tu tema, lo tengo por ahí anotado, tiene que ver con la experiencia docente en diversos contextos, según lo que tú misma planteaste. Así que la Sí. idea es que nos puedas conversar sobre eso, que nos cuentes un poquito de lo que has ido haciendo, tu experiencia, ¿cierto?, laboral, y que nos pueda nutrir un poco sobre la docencia, ya que es la semana la cual estamos recién partiendo. Bueno, yo, o sea, en primer lugar, obviamente todo, como tú dijiste, lo que voy a hablar es sobre mi propia experiencia y probablemente lo que he conversado con otros docentes durante estos 8 años que llevo de ejercicio. Yo, eh, más que nada, lo voy a basar porque siento que cuando uno se va a estudiar pedagogía, independiente de la mención que sea, tiene una expectativa bastante limitada y, y con una porción muy pequeña de la realidad en la que en realidad vas a ejercer. Por lo menos yo, cuando entré a estudiar a la universidad, yo salí de la Universidad de Los Lagos, en Osorno, nunca pensé que iba a trabajar en los lugares en los que he trabajado. Ni siquiera, Ya, o sea, ¿cómo lo puedo explicar? Cuando yo fui a estudiar pedagogía en historia y geografía, que ese es mi título, yo nunca pensé siquiera que existiera otro ámbito que no fuera un liceo, que no fuera un liceo con adolescentes, con chicos entre 14 y 18 años, que ese iba a ser como el público que iba a tener siempre. el Y la, concepto que igual que tiene uno cuando es estudiante, de uno ve al profesor y el profesor es el que hace clase, es como la de típica hecho, definición de la imagen. sí, y además, uno siempre, a ver cómo lo puedo explicar, yo pertenecí a un sistema, mi educación yo la desempeñé en dos distintas áreas. Yo primero estuve en un colegio subvencionado particular, desde kinder hasta sexto básico, que estaba a cargo de una congregación religiosa, una Ya, formación bastante distinta a la que tuve después, porque después en séptimo y octavo migré a un liceo humanista científico aquí en la ciudad de Castro. Después, primero y segundo, me fui a un liceo técnico profesional y tercero y cuarto volví a ese liceo humanista científico. bien, Entonces, bien mixto. sí, y bien diverso. O sea, cada vez que me tocó cambiarme de un colegio a otro, sufrí el estigma del colegio anterior. Y ese era, yo dije, wow, esto es diversidad. Para mí eso era diversidad, porque uno cree que su normalidad es lo que existe. Pero cuando egresé, por ejemplo, me costó mucho conseguir trabajo porque en el tiempo en que yo egresé, eh, por todas las cosas que pasan en la universidad, tomas y demás, mi título salió recién en julio del año 2010. Por ende, yo estuve todo el año 2010 sin ejercer, porque nadie me Ya, contrata con un... O sea, es muy raro que te contraten con un certificado de título en trámite. Eso de ya, partida. O sea, y la expectativa, yo pensaba cuando salí de la universidad, uno va a ejercer inmediatamente. O sea, como prácticamente tú vas a salir de la universidad, te van a dar el título antes de que salgas por la puerta y vas a conseguir trabajo a los 2 minutos. Y eso no pasa, por si acaso. Que eso es como la expectativa. Yo creo que eso es lo que todos pensamos cuando vamos a estudiar, que prácticamente esto va a ser como una carrera de relevos y vas a llegar al final y vas a conseguir trabajo inmediatamente y eso no es así. claro, De el escenario partida, ideal. sí. Y uno cree que ese escenario le va a tocar. A mí no me costó tanto conseguir trabajo, pero yo no conseguí trabajo inmediatamente en un liceo. Yo tuve primero trabajo en un colegio de enseñanza, perdón, en enseñanza de adulto. Me tocó ejercer para primer y segundo ciclo en historia, pero de adulto. Y eso Ya, era algo que yo no manejaba. O sea, yo en primer lugar dije, ¿y dónde están los adolescentes? Porque uno piensa que va a ejercer ahí. claro, Y la verdad fue complicado y adaptar tú, o sea, cuando tú sales, estás en la universidad, haces tus prácticas profesionales, las haces con el público que te va a tocar, supuestamente. Y obviamente las didácticas están enfocadas a la edad cronológica de esos niños, de 14 a 18 años.
y hacer educación en adulto es una cosa completamente diferente. Porque si tú lo tratas con las didácticas que tratas a los chicos, muchos de ellos se sienten insultados. Y eso para mí fue chocante, porque de hecho, Ah, te pasó aquello. en más de una oportunidad me tocó adultos que me decían, ¿y tú, niñita, qué estás haciendo? Y es como, perdón, pero si yo fui a la universidad, esto es lo que me enseñaron. Me acuerdo una vez cuando hice una actividad con ellos, de hacer afiches en cartulina. Ellos quedaron así como, ¿por qué tenemos que hacer esto? Prácticamente esto es ridículo. Hubo solo una alumna que me dijo, oh, qué genial que nos trate como si fuéramos adolescentes y Ya. como un alumno normal. Oye, y Entonces, la mayoría de ellos igual pasa un tiempo, igual, no sé si llamarle extenso, pero pasan por un periodo en el cual no estudian. La gran mayoría cuando quiere terminar su exacta. enseñanza, cuando ya son adultos, adultas también. Sí, pues sí, yo tuve un curso donde habían, no sé, eran poquitos. Tuve mucha suerte en ese sentido, porque al tener un público tan pequeño, público me gusta decirle así, es más fácil manejarlos. Si hubiesen sido 40, yo creo que hubiese sido mucho más problemático. Pero eran mujeres y hombres de 40, 50 años, que no habían estado en la escuela en 30 años y que llegó a hacerle clase a una niña de 23 años porque ellos me trataban como si yo prácticamente fuera una niñita. Y de hecho uno me dijo, tú tienes la edad de mi nieta. Y así como, pero señor, soy tan profesional como cualquier otro. Yo dije, igual que un bigotudo que venga acá a hacerles clase. Costó Y romper fue complicado. ese estigma entonces, o Sí, el con este prejuicio de la rostro, edad, me imagino. eso juegas a favor y en contra a veces. Por ejemplo, en el trabajo te sirve porque cuando tú te mandas como pequeños errores, dicen, ¿Ya? ah, no, es porque no tiene experiencia, no es porque es muy chica. Pero en la sala de clase eso sí te pasa la cuenta, porque los adultos quieren tratarte como si tú fueras sus hijos, y cuando me tocó trabajar con adolescentes, que el trato era completamente horizontal con los adultos, con los niños tú no puedes tener inmediatamente ese trato, porque los adolescentes te tratan, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Como te dicen los mismos profesores más viejos, te tratan de domar, te prueban en un principio y hasta donde tú llegues y después, si tú no diste, te pasan la máquina encima. Y eso es Como real. el tira y afloja. Exactamente, lo que profe llaman así como, no, tú tienes que llegar y imponerte, decir esto es lo que hago yo, porque si no los adolescentes te pasan por encima y no te dejan hacer clase. Y a mí me pasó. De hecho, yo cuando estuve en el 2011 trabajando en el Liceo Polivalente de Alcagüe, pero en su sección de educación de adultos en la noche, cuando en el 2012 encontré trabajo en Castro mismo, que fue en el ¿Ya? Colegio Teresa de Luján, perdón, Colegio Teresa de Luján, ese fue donde hice mi práctica, en el Colegio Patagonia Insular, que recién se había organizado. En el mes de marzo, no solamente me tocó hacer clase, sino que me tocó ser profesora jefe inmediatamente. Y para mí eso fue tremendo porque otra cosa importante, cuando tú vas a estudiar para hacer clase en una asignatura, por lo menos yo nunca dimensioné que de repente te van a decir, tome un regalito, un curso de jefatura. Una jefatura. Eh, porque nadie te enseña a ser profe jefe. Eso es algo que para mí fue muy difícil. A mí mi curso, el mes de marzo, mi curso que se portaba bastante mejor que los otros, me hizo llorar. Y yo salí de la sala llorando y mi jefe de UTP corriendo para decirme, no, no puedes hacer esto. Entró, agarró a los chicos, los subió, los bajó y me dijo, tú no puedes permitir que los chicos te vean quebrada y bla, bla, bla. Yo lloré, literal. Yo salí, no sé, era como finales de marzo y me corrían las lágrimas, no, no quiero, quiero renunciar, me quiero ir. Y yo pensé que hacer clase en educación de adultos iba a ser muy, muy complicado. Ya. Pero, Después, obviamente, esto más que nada es porque uno cuando sale recién de la universidad lo que tiene problemas es el manejo de grupo, que yo creo que eso ya. es algo que ninguna universidad o muy pocas quizás deben enseñar o te deben preparar, porque hacer clase, no sé, por ejemplo las prácticas, tú haces clase en un curso durante 2 horas o 4 horas semanales, no es lo mismo que hacerle todos los días. O sea, cuando tú estás trabajando, entras a trabajar, si tienes suerte, con 20 horas. Si eres del común, te va a tocar 30 horas. Entonces, es diferente tener una práctica y saber, ah, no, yo lo voy a ver solamente 1 o 2 veces a la semana y solamente planificar para ese curso que Para esa clase, planificar claro. para muchos cursos.
sea, por ejemplo, algo que a mí, yo siempre lo dialogaba con mis colegas, a mí algo que me aburre es, por ejemplo, tener un mismo nivel, perdón, tener un mismo nivel un día. Por ejemplo, que me toque con el primero A, después con el primero B, después con el primero C, porque hacer la misma clase durante 90 minutos seguidos, o sea, interrumpidos por 10, 15 minutos de recreo, es agotador. Y los Es chicos, bastante. lamentablemente, o sea, ellos no van a creer así como, oh, la profe está cansada porque el otro curso le hizo la misma clase. No, ellos quieren la misma energía que tú le diste al primero. Claro, sí, nos pasa, a mí me pasa algo similar ahora con un preuniversitario, pero bueno, hay que entregarse nomás po, a las estudiantes, los estudiantes. Oye, entonces estos contextos en los que te has ido desarrollando, claro, son bien diversos los que, porque has pincelado ahí De un hecho, he poquito. picado bien en los Sí, preuniversitarios. Y sí, en los po, sí, preuniversitarios también súper distintos uno de otro. son distintos también en cuanto a también el manejo de, como decías tú, de grupo, a la Mm, materia, a cómo enfrentar las clases y cómo enfrentan las clases la gente que está participando de ellas también. Pues. Es bien, sí, bien distinto. sí, no, y aparte que no solamente tengo diversidad en educación de adultos, preuniversitarios, educación, o sea, clases de primero a cuarto medio de adolescentes, sino que los contextos socioeconómicos en los que estaba cada uno de ellos. Por ejemplo, en educación de adultos principalmente eran adultos de clase, obviamente con una instrucción bastante limitada, con tiempos muy limitados también, porque obviamente ellos, no sé, yo tenía clases de las 7 a las 11 de la noche más o menos, y ese era Ya, como mi horario. Ellos salían de trabajar a las 6 de la tarde, pasaban a tomar 11 y después se iban a a estudiar a clase. las de 7 a 11. Entonces, tampoco llegaban con la energía suficiente como para tener una clase aburrida. Yo aprendí a ser un poco más dinámica, porque yo soy súper cuadrada y súper estructurada, te lo pueden decir los chicos del año pasado, pero aprendí a ser más didáctica y más movida y tratar de como del datito freak y de darles cositas como interesantes para engancharlos más que nada con los adultos, porque obviamente Ya, ellos estaban súper cansados, entonces no querían nada. Y después cuando me tocó en este colegio subvencionado particular, que se llama, bueno, se llamaba porque ya no existe Colegio Patagonia Insular, ellos, es el colegio donde más alto índice de vulnerabilidad yo he visto aquí desde que ejerzo profesionalmente. Ellos tenían cerca de un 90% de vulnerabilidad. Eran chicos que ya, tenían realidades, pero súper diversas. Y muchas veces tú tenías un alumno que se dormía en la mesa y que tú en un colegio municipalizado con estándares distintos, tú podrías decir, ah, no, ese niño se quedó jugando videojuegos hasta muy tarde. Pero resulta que en el colegio en el que yo ejercí, ese niño estaba durmiendo porque resulta que después de salir de clase se iba a trabajar de empaque en el supermercado, quizás trabajaba de reponedor en la noche en un supermercado, porque además de tener que estudiar tenía que ayudar con los gastos de la casa porque resulta que no tenía papá o no tenía mamá o vivía solo. Que a mí eso es algo que me impactó porque yo nunca pensé que eso pasara acá en Chiloé, que hubieran alumnos que a los 14 años se fueron de la casa, tenían que trabajar y tenían que estudiar. De hecho, a mí eso me llamó mucho la atención porque yo lo vi en mi práctica profesional por la clase de colegio en el que trabajé, que fue el Teresa de los Andes en Osorno, ya. pero, pero acá en Castro yo nunca me lo imaginé. Yo te juro que no pensaba que, o sea, y eso es algo que a ti te hace como replantearte y buscar nuevas formas de enseñar. O sea, y algo que yo he aprendido en el camino y es algo que por lo menos con los profes más viejitos yo he visto que a ellos no les gusta nada, es que tú tienes que tratar de cambiar la didáctica para poder enseñarles a ellos y que ellos y tú en consenso se adecúen el uno al otro. Porque los profes de la vieja pedagogía creen que tú eres el profesor, tú impones tu didáctica y los chicos se adaptan a ti. Y yo Claro. encuentro que está equivocado en estos tiempos. Quizás hace 5 años atrás correspondía, pero en estos momentos no. Tenía un público súper amplio y súper diverso, con problemas Oye, y súper importantes. hay un montón de distractores también por la tecnología. Es un distractor muy grande que tienes al alcance del bolsillo y que influye y afecta, quieralo o no. O sea, no podéis tener a los cabros ahí sentados, estructurados y tener los 90 minutos haciendo una misma dinámica, No, no porque se se te puede. dan. Y los No contextos, podéis. como estabas mencionando tú. No, y por ejemplo, yo por lo menos he tenido harta suerte de que siempre he podido llevarme medianamente bien con mis cursos y que el celular en general, cuando por ejemplo hacemos trabajos donde necesitan material de apoyo, principalmente tú tienes una biblioteca que siempre es limitada.
O sea, yo siempre he pensado que el CRA, por más que le pongan inversión, siempre va a estar limitado porque tienes un CRA de unos par de metros versus un público, por ejemplo, en el Politécnico de Castro, de 1.300 alumnos. ¿Te imaginas todos los profes se le ocurre ir al CRA al mismo tiempo? Mm, Es difícil, entonces trato de que los chicos tengan los materiales a mano y el celular, por ejemplo, es algo que me ha costado porque yo soy súper ortodoxa en algún sentido de la palabra, yo soy de no celular, o sea, yo no contesto el teléfono, me pudre que conteste otro que no sea yo, entonces empezar con el tiro y afloje a que ellos busquen información en sus teléfonos y que vean de una forma distinta al celular, es todo un reto. mm. No funciona siempre, porque obviamente siempre va a haber uno que es más pillo y que va a decir así como, no, si lo estoy buscando y resulta que está revisando Instagram. Eso pasa Claro, siempre. pero de todas maneras, como bien mencionabas tú, el teléfono hay que saber ocuparlo como herramienta también, pues, o sea, Sí. ya no es un elemento ajeno o un elemento en el que solamente un grupo tenga acceso, sino que ya hoy en día es un aparato que está tan masificado que prácticamente todas tienen acceso a un teléfono celular. Entonces, por ahí también hay que buscarse las estrategias para traerlo como aliado también. No, de hecho yo siento que es una muy buena herramienta si tú sabes Mm, enseñarles en primera instancia a los chicos cómo utilizarlo. Porque también obviamente, por ejemplo, a mí me tocó, y de hecho el año pasado me tocó así como muy piola porque un niño se acercó así muy calladito, me dijo, es que yo no sé buscar lo que usted me dice, porque ni siquiera saben usar Google. Y eso es algo que también yo siento que es una falencia del sistema educativo, que no sé qué enseñarán en las clases de computación los que tengan clases de computación, pero que un niño en tercero medio no sepa usar Google, a mí me preocupa, por ejemplo. Porque tú le dices, porque me acuerdo una vez, súper anecdótico, cuando recién empezó a usar Instagram, yo no sabía buscar, no tenía ni idea dónde buscar, a quién quería seguir, etcétera. Y llega una niña, pero eso es súper fácil, listo, ahí está. Y así como, wow. Y después yo decía así como, si te pido que me busque un mapa, ¿lo sabrá buscar? Y me di cuenta que no, entonces también tienes que enseñarle. Por ejemplo, esto es algo que yo creo que los chicos que están pensando en estudiar pedagogía todavía no lo interiorizan. Porque para el sistema educativo el celular es un problema, no es una herramienta que le podrían dar una utilidad. Para ellos es mucho más fácil hacer una cajita para que pongan los celulares y estén ahí no disponibles para sus alumnos que integrarlos al aula. claro, Yo conozco muy poquitos profesores que hacen eso, principalmente quienes lo hacen los profes de lenguaje, que lo encuentro maravilloso, que les bajan audiolibros o les bajan libros y los chicos lo van leyendo de ahí en vez de tener que fotocopiar, que quizás es un gasto innecesario para algunas personas. Que eso me mm. parece lindo, por lo menos de parte de esa asignatura y creo que las otras asignaturas podríamos replicarlo también. Oye, bueno, con respecto a eso, que estábamos tocando los temas en parte, un poco los desafíos actuales que tiene, en este caso, la pedagogía, te quería preguntar un poco bueno, ya mencionaste las áreas de trabajo, pero no sé si tú conoces alguna otra, porque, como decías tú, la pedagogía en diversos contextos, aparte de las instituciones de educación superior o sea, educación superior, perdón, la enseñanza media para Sí. adultos, los liceos, obviamente, de distintos contextos. ¿Dónde más se puede desempeñar un pedagogo, por decirlo obviamente que siempre Bueno, asociado a las clases, pero no sé si conoces tú algún otro tipo bueno, ¿de qué otra forma trabajé de yo haciendo clases particulares? Que ahí es ya, otra modalidad completamente distinta. De hecho, el hecho de que partan de la necesidad de que el alumno busca desesperadamente subir sus notas, también te ayuda a que tenga un poco más de interés, pero hacerle clase a una persona es intimidante, por lo menos para mí. Siento que uno como profesional está más acostumbrado a hacerle clase a un público, tener 40 como en un anfiteatro, a que tener a uno muy cerca tuyo sentado y explicándoles la materia. Cuando tomas la habilidad, ya es súper fácil. A mí por lo menos me tocó hacer clase como a 3 4 niños y la verdad fue gratificante. De hecho, por ejemplo, cuando me llamaban y decían, profe, me saqué un 6, me saqué un no sé tanto en la prueba, estoy súper contento, para mí era súper llenador porque significaba que estaba haciendo realmente un apoyo para él.
Y ahí también tienes que cambiar la didáctica, porque planificar una clase para 40 no es lo mismo que planificar una clase para uno o para dos, que son el público que tú puedes cubrir en una clase particular. Mm. De Sí, ahí es también en total. los preuniversitarios. Sí, po. Los preuniversitarios, bueno, se supone que el alumno va con interés de No, ahí escuchar, sí. hay un interés, por Y decirlo es de más alguna manera. fácil. Mm, También porque como la PSU está enfocada en preguntas de alternativas, en realidad tú como profesor, aparte de recordar de toda la materia deberían saber al revés y al derecho de la enseñanza media para obtener un resultado que ellos esperan, también tienes que enseñarles a responder preguntas de alternativa, que eso a mí me parece que es algo que yo he tratado de incluir dentro de las clases en los liceos, pero no resulta tan bien como en un preuniversitario, porque la verdad, si tú me preguntas, yo creo que la base de dar una buena PSU es saber responder preguntas alternativas, y porque las de hecho a estrategias veces, también asociadas, que de repente hay exactamente, estrategias. Por ejemplo, a mí, en tema de matemática, eh, hay algunas formas de responder preguntas sin la necesidad de entender al 100% la materia. Entonces, hay sí, estrategias, pues hay un pensamiento también que de repente utilizas la lógica para poder ir descartando algunas alternativas. Entonces, exactamente. tiene, aparte de lo conceptual, obviamente que es importante, hay un tema, una carga también de ir enseñando habilidades o, como decía yo, Sí. estrategias para ir o descartando o chequeando si es que la alternativa es la correcta o no. De hecho, en historia también hay, de hecho, mira, yo una vez me di el trabajo de hacer la estadística de la probabilidad de que una letra u otra salga más latentemente en la PSU de historia. En historia, por ejemplo, la latencia mayor era que la alternativa correcta sea B o D. Ya, En general, era muy raro que saliera una A, por ende los chicos, yo les decía, chicos, si tienen 10 A en una misma sección, ojo, algo está pasando ahí porque la A en general no es la alternativa correcta. es poca, ya, Tipo, si en cada ensayo PSU de los oficiales, más de 5A en 80 preguntas no había. Entonces yo le decía, ojo, ahí, porque la latencia mayor es de la letra D, la letra B, y al final la alternativa va la A. Porque obviamente lo ya, que quieren es que tú pongas atención y que vayas leyendo una a una. Si a mí, por ejemplo, la PSU me parece, o sea, me parecía porque ya no existe, se no está, supone, claro. Eso te iba, eh, la PSU es súper pilla, las alternativas a veces a mí me dejaban en jaque, porque yo quedaba así como, pero esto es muy igual a esto, solamente que lo claro, dicen con estos conceptos. Entonces, en realidad para mí es un juego bastante como siniestro, no sé si utilizar bien ese concepto, pero extraño. historia Pero igual es más que bien, nada, bien interpretativo, me imagino, del texto que te estén entregando, de los contextos también. Me es que imagino de que hay hecho harto ahí. lo último que tuvo la PSU era harta comprensión de lectura, y tanto de letras como de imágenes, que eso es bastante relevante, por lo menos a mí me llamó la atención. A mí me tocó una PSU, porque yo soy la segunda generación de PSU, donde era todo, o sea, todo era memoria. Tenías que sabértelo todo de memoria, si no te iba súper mal. En cambio, ya las últimas PSU eran de interpretación, de comprensión, de análisis, que eso ya era bastante más, era distinto, pero también requería de habilidades superiores a la que de la PSU que di yo. Porque Claro, no memorizar es más fácil que interpretar y analizar, eso hay que tenerlo súper fue, claro. fue evolucionando, por lo menos lo que fue la PSU, con respecto a los años. Bueno, a mí me toca verlo desde la parte matemática, pero hubo una evolución en cuanto a la interpretación y de repente esa interpretación es un poco más ambigua, por llamarlo de alguna manera. Oye, Astrid, bueno, tenemos ahí la gente conectada. ¿Mm? La invitación es que vayan preguntando, vayan Ah, sí, generando por favor. preguntas, vayan interactuando también en este conversatorio que estamos teniendo con Astrid, profesora de Historia. Geografía también, Sí, estoy ¿cierto? de geografía. El título Yo completo de alcancé Historia y por, Geografía. sí, yo por lo menos alcancé a hacer eso, no sé si todavía sigue siendo el título así en la Universidad de los Lagos. Ya. Oye, Igual me siento orgullosa. la, la Universidad de los Lagos, ¿qué tal es en cuanto a la enseñanza de la pedagogía? No sé si está bien utilizado el concepto. Mira, yo puedo hablar de la realidad en la que yo viví en Osorno. Claro, Yo te puedo decir que
magnífico, yo aprendí un montón. Los profesores había uno que otro profesor de pedagogía que no estaba muy ajustado, digámoslo así, Ya, a la pedagogía, pero gratamente sorprendida porque, por ejemplo, cuando yo estuve en la universidad, o sea, no sé, las mallas van cambiando continuamente y eso es súper bueno, en primer lugar, porque las van actualizando y eso se agradece. Pero yo entré y había computación hasta creo que el tercer año, y para una persona que salió en el año 2004 del colegio, del liceo, el computador no era algo muy común. De hecho, yo con suerte sabía encender y apagar un computador y en la universidad tuve que aprender a hacer de todo. de De todo. hecho, hasta photoshopeo. De hecho, en geografía, por ejemplo, me tocó profes tan actuales, porque de hecho tuve un profe, uno de los profes más jóvenes que yo tuve fue en geografía, y él nos enseñó a utilizar ArcGIS, Ya, ArcView, que es ArcView creo que es el nombre anterior, ArcGIS es el nombre posterior por lo menos, no sé si es el más actual, y a hacer mapas, o sea, con el computador, y partir de la base de que yo en el año 2004 no conocía casi ni cómo se encendía un computador, hasta aprender hasta photoshopear y a editar video y salir en el 2009 ya sabiendo esas cosas que ya no son tan actuales para ahora, pero para ese tiempo fueron 4 años donde aprendí todo lo que tenía que haber sabido desde antes. ya, Como gratificante. Por lo menos yo tengo una muy buena opinión de la de la carrera, de la universidad. Bueno, de universidad. la, Por lo menos en historia, ¿para qué me voy a hablar? De hecho, yo creo que ni enseño ni el 50% de lo que aprendí. ya. Sí, yo tengo ahí Porque, un amigo que también estudió esa carrera en la universidad y también, pues, o sea, él se desarrolla y tiene mucho conocimiento y es muy culto y también, por lo que yo lo he escuchado decir, agradece harto el apoyo por lo menos o el desarrollo profesional más que profesional, bueno, estudiantil, pero que después le ayudó para este desarrollo profesional. Oye, sí, la carrera, ¿cuántos años de extensión cuando, cuando yo tienen, estuve, comillas, cuando yo estudié, eran ujú, 4 años y medio. Cuando yo ya, estudie, bueno, no tengo idea si ahora la malla seguirá siendo de la misma duración o tendrá mayor duración o menor duración. Pero y en mi con tiempo las eran prácticas nueve incluidas, semestres. ya, Ah, con las y con las prácticas prácticas, incluidas, sí. De ya. hecho, en la malla con la que yo estudié, empezabas con prácticas tempranas que se llaman en el segundo año, en el segundo semestre. Y eso Que era lo gestionabas tú, lo gestionaba el la departamento, carrera. ya, La carrera lo gestionaba a través de su jefa de prácticas, porque ellos tienen ya, dividido por sección. Y debo decir que eso también me entregó bastante, o sea, para mí las prácticas fueron bastante prueba de fuego. Para algunos alumnos salieron así como, yo no sé qué estoy haciendo, no sé por qué estoy estudiando esto, no me gusta la pedagogía. Y en el caso mío, por ejemplo, me sirvió para darme cuenta que todo lo que yo veía como una realidad de cómo se enseñaba era completamente distinto. Yo por lo menos hice mi práctica temprana en el Liceo Industrial de Osorno, ya, lo hice con los chicos del internado, que era otro contexto distinto, porque ellos estaban cautivos, no se podían claro, arrancar, y nos tocó hacer un taller extraprogramático. Y lo genial, obviamente, es que lo hicimos de un tema que nos gustaba a las personas que lo hicimos, porque fuimos 3, si no me recuerdo lo que hacíamos ese taller, que era de animación, ya, de anime. Y hacíamos análisis histórico a través de animaciones japonesas. Y eso para nosotros era súper genial porque nos gusta, o sea, por lo menos a mí todavía me gusta mucho el anime y a los chicos también que llegaban casi a las mismas condiciones que los adultos en la educación de adultos, que después de haber tenido clases todo el día, a las 7 de la tarde tener un taller extraprogramático era cansado. Entonces, fue harto. Pero para mí lo más prueba de fuego fue mi práctica profesional. La práctica profesional originalmente la iba a hacer en la escuela, en el liceo industrial, también, pero el ego, que eso es una cosa que quizás deberíamos nombrar en algún momento, mi ego me hizo decirle a mi profesora que yo no quería hacer la práctica en el liceo industrial porque a mí no me gustaba el profesor que me había tocado, ya. la O autoridad. sea, tuviste el lujo también de poder elegir, Sí, pues, y elegí un colegio ciega. Como el colegio se llamaba Teresa de los Andes y acá había un Teresa de los Andes, yo dije, debe ser parecido. Mire la ya, estupidez. Y resulta que ese colegio tiene tan altos índices de vulnerabilidad como el colegio en el que terminé ejerciendo durante 6 años, que es el Colegio Patagonia Insular.
De hecho, casualmente, en ese tiempo por lo menos, tenían en común que la dueña del Colegio Patagonia Insular es hermana de la dueña, por lo menos hasta ese entonces, no sé ahora, del Colegio Teresa de los Andes. Ah, ya, había una relación por alguna, además de los contextos, sí. Y era súper, ¿cómo lo puedo explicar? Ese colegio fue súper fuerte para mí, porque yo venía de una vida normal, de salir de un liceo súper light, donde prácticamente tú eres súper libre, porque el Liceo Galvarino, del que yo salí aquí en Castro, aparte de ser un muy buen liceo municipal, además de eso te da la libertad como alumno. Tú como alumno estás validado como un ser humano. Los profesores Ya, te tratan como un ser humano y eso es súper bueno porque yo pensé que esa era la normalidad y no, resulta que no no, es pues, la normalidad. Y entonces llego a este colegio y tuve que moderar mi lenguaje, número uno, porque los chicos no me entendían cuando yo hablaba. De hecho, el concepto chicos lo empecé a adoptar con ellos, porque si tú les decías alumno, estudiante, joven, decían, ¿y vos? no. de partida. De hecho, pasé muchos chascos, porque yo me acuerdo, tuve un alumno que faltó como 3 meses y de repente así, muy fresco, como una lechuga llega, se sienta a clase y profesora, ¿en qué va? Que necesito las guías que están atrasadas. Y yo digo, va, ¿y tú? ¿No vienes hace 3 meses y ahora viene y te sientas así como si nada? Y llega y me dice, no, profe, es que yo estuve en Canadá. Yo así como, oye, el cabro suertudo se va por 3 meses a Canadá y llega mis alumnos, me hace, profe, no, es que estuvo preso. Claro, Ah, y yo así como, yo no entendía. De hecho, a mí me tocó muchas veces cosas de ese tipo, entonces tuve que aprender a manejar un lenguaje distinto al que manejaba antes, increíblemente. es una Y me adaptación tocó de cosas, contextos también en la es que pedagogía, o sea, fue un depende, golpe duro en la cabeza. A mí, independiente de que iba 2 veces a la semana, para mí el Colegio Teresa de los Andes fue un baño de agua fría. Y ahí realmente me dije, uff, de verdad existen cosas muy distintas al contexto en el que yo estudié. Porque estos chicos, aparte de tener altos índices de vulnerabilidad, este colegio también tenía redes con el Sename. Entonces, ahí había una diversidad tan grande como en el Patagonia Insular de historias y mucho más crudas. De hecho, a mí me tocó la mala suerte y buena suerte, entre comillas, porque uno creo que saca cosas buenas de todas las cosas, de tener un caso súper mal, en el sentido de, yo tenía un tercero que después lo volví a tomar en mi otra práctica en cuarto. En tercero medio había un grupo de amigos, eran como 3, 4 chicos y una chica, y que siempre se sentaban juntos. Y al año siguiente llegan y la chica está sentada adelante y sus compañeros todos atrás. Y yo así como, oye, ¿qué onda? ¿Qué te ¿qué pasó? pasa? Si ustedes eran tan amigos, ¿por qué? Y la chica no me quiso hablar. Y de repente llega su profesora y me dice, dijo, ¿sabes qué? Se nos olvidó contarte, ellos tienen que estar allá, tú tienes que estar atenta, que ellos no se le acerquen porque ellos tienen una medida de alejamiento con ella, porque a ella en el paseo de curso la violaron, ellos. Y como el colegio no tiene otro curso, no hay forma de cambiarlo a otro curso, tienen que estar acá y por eso tienen que tener la distancia que tienen. Y yo quedé mal. Fuerte sí, pues, ¿no? Es fuerte el, No, y de hecho eso es como la diversidad, por lo menos en diferentes contextos. A mí todavía no me ha tocado un colegio como en el que yo estudié. ya, Eso es muy chistoso. Y no sé si, o sea, no sé si pueda adaptarme tampoco a un colegio tan fácilmente como pienso, porque para mí en estos momentos, como he tenido práctica en colegios con altos índices de vulnerabilidad, es mucho más fácil desempeñarme con ellos, porque de alguna forma u otra, creo, porque quizás ellos pueden decirlo mejor que yo, que he desarrollado como una habilidad para llevarme con ellos y a pesar de que siempre exista un rol de profesor y alumno, eh, poder llevarnos bien, que a ellos les gusta entrar a clase, que entren con ganas de participar en clase. Que eso yo no lo tenía y gracias al Patagonia Insular también lo pude desarrollar y en parte surge a través del Colegio Teresa de los Andes, que, que fue diferente. En el caso de, por ejemplo, de los que son los preuniversitarios, yo no solo trabajé para Universidad de los Lagos donde te conocí, sino que también estuve trabajando en 2 tipos de preuniversitarios distintos.
Uno fue para una OTEC de ¿Ya? Ancud que estaba en liberación de estudio, que no era preuniversitario en sí, pero como que el sistema era medio parecido, porque como era a través del Chile Califica, lo que tenías que enseñarle a estos alumnos, aparte de lo que venía, porque ellos te entregaban un catálogo con todo lo que tú tenías que enseñar, tenías que enseñarle a responder preguntas de alternativa, que para mí fue más que nivelación de estudio, prácticamente fue como el primer acercamiento que tuve a empezar tengo que enseñarles a responder preguntas de alternativa primero, porque si no, les puedo enseñar todo el contenido, pero no van a saber cómo responder. Y eso sí que es importante. De hecho, ahora una de las cosas que hago siempre es leer una prueba y explicarle a los chicos qué es lo que tienen que desarrollar en cada uno de los puntos, porque siento que si tú llegas y le entregas la prueba y lo lean, no van a saber responder porque a veces te ahorras muchas preguntas de la misma explicándoles desde un inicio. Mm. De ahí trabajé para una señora que era candidata a concejal en Talcahué, que para parte como de la propaganda que para que salga electa, organizó un preuniversitario para los chicos de Talcahué que no tenían el dinero para poder irse a un preuniversitario aquí en Castro. Ya. Eso fue bastante complicado. Y ahí aprendí algo que quizás no les va a servir para el ejercicio pedagógico en sí, sino que para el ejercicio laboral, que nunca trabajen con la palabra de una persona, sino que trabajen con un papelito escrito, que sea un Ya. compromiso o sea un trato, porque a mí esa señora hice clase durante 2 meses, los materiales los puse yo, los imprimía yo, eran mis hojas, yo pagaba mis pasajes y no me pagó ni uno. Así de Ah, no simple. tuviste, nunca lo pudiste arreglar. Nunca me remuneró. Mm. Y como yo soy, o sea, onda así como ya, bueno, fue nomás, por lo menos aprendí la lección y nunca hice nada, o sea, probablemente aunque hubiese existido las funas como existen ahora, tampoco lo hubiese hecho Claro. porque, no sé, ya filo nomás, pues si la gente le quiere creer a ella como concejala, creo que era la candidata, que asuman su riesgo. Oye, ¿y el preuniversitario terminó bien con los chicos? No terminó bien porque obviamente los profes a los que no le iban pagando no iban yendo, pues. Entonces, como Ya, tenía muchas cancelaciones de clase, los chicos al final se terminaron aburriendo. Y si yo mi última clase la tuve con 2 alumnos ya, y en la puerta, porque ni siquiera después gestionaba, por ejemplo, el establecimiento donde nosotros hacíamos clases. ya. Mal. Bueno, igual es parte de lo que puede suceder en esta labor que es de la docencia, pues, de la pedagogía, en verdad. Eh, De hecho, malos, malos jefes. sí, no, y eso es otra cosa, que por ejemplo cuando uno sale de la universidad cree que el trabajo como profesor solamente es llegar a la sala de clase, hacer tu clase e irte. Y muchas veces también mucho del ambiente laboral te puede afectar al momento de estar delante de un curso. A veces tener una mala administración de un colegio o de un liceo o tener una mala convivencia escolar con los profesores o con Mm. los apoderados también genera conflicto. De hecho, yo, por ejemplo, a ver, cuando nosotros estudiamos pedagogía, una de las cosas que te enseñan es el marco para la buena enseñanza, que esos son los 4 pilares para obtener un buen aprendizaje. Y yo creo que el que más afecta, o por lo menos a mí, en mi experiencia, me ha afectado, es el marco que tiene que ver con el ambiente para aprender. Porque yo, de conflicto, dramas no me faltan, yo creo que podría ser una Ya, novela. Pero porque tuve muchos problemas, tuve un tiempo problemas en el ámbito con los colegas, por X motivos que no tiene caso acá discutir. profundizar, Después claro. con la administración también, no solamente con esta señora, sino que también cuando tienes una administración que no sabe de pedagogía y que no prioriza en el aprendizaje, obviamente también se complican mucho las cosas. De hecho, por Mm. ejemplo, yo adoro el colegio en el que trabajé durante 6 años. Yo extraño a los chicos todos los días, porque teníamos una relación, más que de profesor-alumno, teníamos una relación bastante más familiar, era bastante más cercano. Pero nosotros terminamos, por ejemplo, durante el último año de colegio sin calefacción. Los chicos llevaban frazadas, yo usaba pantalones térmicos, usaba calzas debajo de los pantalones
sufrí 3 infecciones urinarias por causa del frío y la humedad, porque la mala administración hizo que obviamente no tuviéramos dinero suficiente para gestionar calefacción. Oye, y es un tema lo que tú mencionas, en cuanto a la educación, las condiciones en las cuales se desarrolla la enseñanza. O sea, tú deberías tener por lo menos las condiciones mínimas y es real y hay estudios y hay datos concretos de que la gran mayoría de los establecimientos, por lo menos municipales, que se le llaman establecimientos públicos, carecen de las necesidades mínimas para funcionar. ¿Ya? Y Pueden eso haber que unos que hayan sido refaccionados y todo, pero hay mucha falencia en cuanto a la estructura y en cuanto a las condiciones. de hecho, pero también yo creo que siento, habiendo trabajado tanto tiempo en colegios subvencionados particulares, que también es porque esos estudios se hacen solamente en esos ámbitos. Porque yo Claro, siento que tierra de nadie, más tierra de nadie que no existe, más que los colegios subvencionados particulares. Yo por lo menos te puedo decir que si bien basta con que tú denuncies o vaya a la superintendencia para que te caigan como 40 fiscalizaciones encima, pero hasta ese momento no pasa nada. Si no hay calefacción, o si no hay luz, o si no hay agua, aquí en los colegios subvencionados particulares prácticamente pasan como colados. Y también porque al tener un público, por ejemplo, como el caso mío, que era vulnerable, o sea, los apoderados no iban a reunión. ¿Tú crees que estaban preocupados de que tuvieran calefacción? Y los chicos no se quejaban, porque ellos lo único que querían era salir de cuarto medio. Y ese es otro contexto donde los chicos quizás tampoco están preparados y sientan que, oh, esta no es mi labor, pero lamentablemente sí. Cuando tú estás en un colegio con altos índices de vulnerabilidad, en general, los jóvenes están, eh, están como desanimados, tienen poca esperanza en sí mismos y la verdad, lo único que quieren es salir de cuarto medio porque se lo exigen, porque es obligatorio por ley. ya, Y yo creo que una de las cosas que tiene independencia es en el sentido de alentar a estos chicos a que descubran sus talentos, a que descubran hacia dónde está su vocación y que piensen que sí existen posibilidades de estar estudiando, porque eso es algo que yo aprendí en el Pacón Insular. Yo eso sí, es algo que lo aprendí con ellos. ya, sí, disculpa, ahí tuve Sí, no te preocupes. pero sí, o sea, hay que intentar hacerle entender a la mayoría de los estudiantes, o sea, no intentar hacerles entender que son personas valiosas y que pueden continuar, que pueden seguir desarrollándose, que es importante, eh, aunque a veces, claro, la malla o la oferta de ramos, de materia en este sentido, es de repente un poco arcaica, ¿ya? O no se va actualizando, o de repente la carga que le dan a ciertas materias por sobre otras no son llamativas para cierto grupo de personas. Eh, es importante también hacerles entender que los estudios, la educación, están por algo, o sea, les ayudan a entender y a empatizar de repente o a darse cuenta de cómo funciona el mundo que les rodea al final. Eh, pero sí, es difícil por las condiciones que, bueno, que tú mencionas, las realidades que nos has contado, es complicado, es un tema lo de la educación, o sea, uno pide, ojalá, educación pública de calidad, De calidad. ¿cierto? Pero hay demasiadas aristas y de repente la más compleja a veces es la misma voluntad, o sea, que debería ser lo básico, lo esencial, eh, la voluntad de que exista una malla curricular atractiva, que no se encargue de repente solamente de evaluar el memorizar, ya como bien decías tú, sino que Sí. también las habilidades, porque no todos somos distintos, y obviamente que va a haber un grupo de personas a las cuales, por ejemplo, las matemáticas no les van a llamar la atención, pero eso no quiere decir que sean malos estudiantes, y el sistema actual te califica como mal estudiante si es que a ti no te va bien en matemáticas, por dar un ejemplo. No, y de hecho, por ejemplo, ahí hay otro punto que quizás a mí se me había escapado, pero por ejemplo, yo empecé a trabajar cuando el PIE no era algo que existía. Y si bien el PIE en estos momentos, para mi gusto, tiene una función más administrativa que pedagógica,
¿Para qué te sirve? Principalmente es para detectar qué niños tienen necesidades especiales, en el sentido de, mira, este niño tiene un problema y le cuestan mucho las matemáticas, o a este le cuesta mucho comprender lo que lee. Te sirve para que tú como profesor también te adecúes y puedas cambiar la didáctica si es necesario, o cambiar las actividades para que el aprendizaje de ese niño sea efectivo, porque muchas veces estos chicos, y no solamente los que pertenecen al PIE, porque al PIE se le escapan bastantes personas por la capacidad que tienen bastante limitada y la inversión que se le hace también al PIE, sino que estos niños cuando a veces tú, no sé, yo lo he visto súper rápido, haces una prueba, a todos les va bien, pero hay dos o tres niños que les fue súper mal. ¿Qué es lo primero que piensan estos niños? Ah, es que yo no sirvo, es que yo soy malo, es que yo no debería estar estudiando, no sé para qué estudio. Y yo creo que también hay que comprender, uno, que uno como profesor tiene que empezar a adaptarse al público que tiene y a crear, ojalá, actividades lo más amplias posibles para involucrar diferentes habilidades, porque si no también creas o generas una inseguridad en un adolescente, y eso sí que es complicado de sacar. A mí me tocó, por ejemplo, en el Patagonia Insular recibir alumnos que creían que para lo único que servía era para estorbar o para hacer desorden. De hecho, y después ver que salen de cuarto medio y que muchos de esos alumnos, que nadie daba un peso por ellos y que por X motivo, quizás ellos mismos se creían que eran malos para estudiar, resulta que ahora están saliendo de la universidad. Mm. Muchas veces también tiene que ver, que uno como profesor también tiene que estimular a estos chicos, y yo siento que para eso también hay que tener un poquito de vocación, porque no sé si todas las personas que estudian pedagogía están preparadas para tener un público que necesita tanto de uno. A mí, por ejemplo, No me hay, estresaba mucho. hay un trabajo, el profesor, de verdad, yo el otro día veía un video de una tipa que parecía hablando y, y menospreciaba, por decirlo de alguna manera, el hecho de que el profesor tenga que sentarse una hora a hacer una clase y chao. O sea, hay un... Mm, Yo, la verdad, mira, yo no soy profesor de profesión, pero con el tiempo me he ido inmiscuyendo, he ido trabajando, de hecho es lo que hago, lo que me apasiona, lo que me gusta, y la verdad es que hay un tema de contención, un tema de empatía, un tema de que estás trabajando con personas, ¿ya? Y son personas que ya son jóvenes, están en la transición, pero en ciertas características o en ciertas formas de desarrollarse son niños todavía, que necesitan la apañe, necesitan que alguien crea en ellos, necesitan que les digan que son capaces, que pueden, que si se equivocan no pasa nada. Y pueden viene, volver a empezar. lo quería ligar un poco con lo que mencionaba hace un rato, este sistema eh, calificador, ¿cierto?, que existe hoy en el modelo, que nos propone que fomenta la competitividad y que si tú no Mm. te sacas una buena nota, eres, como bien decías tú, no sirves, eres malo, eh, e inconscientemente puede generar un sentimiento de rechazo con respecto a la persona que obtuvo una mejor calificación, o si Y no de haber solamente sido con las acostumbrado personas, a... tema. Porque Sí, yo, pues, por ejemplo, me acuerdo que algo que era muy común cuando recién empecé a ejercer era que los chicos desertaran. Por ejemplo, en educación de adultos eso se ve un montón. Se sacaron dos, tres rojos, no sé, alguien le hizo el comentario, no, de X puede ser, no, es que con esas notas ya no las vaya a subir, en realidad, ¿qué haces aquí? Y los chicos terminaban, las personas adultas terminaban yéndose. ¿Por qué? Porque resulta que durante el primer semestre tuvieron tres rojos y dos azules. Y yo así como, pero ¿por qué se van a ir si todavía tienen un segundo semestre donde pueden volver a sacarse buenas calificaciones, y esos rojos, dependiendo del tipo de rojo, también lo puedes levantar? Si sacarte un 2 tampoco es como para matarte. O sea, no porque te saques un 2 significa que eres malo. Sí, esa cuestión yo creo que es un estigma que viene de la vieja escuela más que nada, porque mm, o sea, una prueba es algo tan injusto, que tú puedes, a ver, no sé, por ejemplo, en el caso del público que a mí me tocaba, los papás se sacaron la mugre en la noche discutiendo porque resulta que se llevan pésimamente mal y están a punto de divorciarse. ¿Tú crees que ese chico va a llegar a las 8 de la mañana con ganas de dar una prueba después de haber escuchado cómo sus papás se trataban mal toda la noche? mm, Y te lo digo porque a mí también me pasó. Mi papá, cuando yo estaba en la adolescencia, eh, justo una noche antes de una prueba de biología en el Politécnico, me acuerdo siempre específicamente de eso, se pusieron a pelear heavy, se gritaron muchas cosas y era la primera vez que yo escuchaba que se peleaban. Ese día llegué a la prueba toda ojerosa, mal,
y empecé a ver la prueba y no podía contestar, quedé en blanco. Y obviamente, yo adoro a esa profe, se jubiló ahora, pero ella me hizo clase y ella vio que estaba mal y lamentablemente me tocó y yo me rompí, me puse a llorar y me dijo, ¿sabes qué? Me das la prueba después, ve con tu profesora jefe, trata de hablar con ella para ver cómo pueden solucionarlo. Entonces, así de poco, no sé cómo explicarlo, así de poco real, es la muestra que tú tienes de aprendizaje a través de una prueba. Para mí una prueba no es tan relevante, por eso yo prefiero, son más y eso es lo bueno de ahora de la pedagogía, porque está empezando a incluirlo, de evaluar procesos, de evaluar, no sé, tuviste un Las trabajo, evaluaciones formativas que llaman, ¿cierto? sí, Las evaluaciones formativas. la formativa, y además de eso también en evaluar el proceso en sí. Por ejemplo, es más pega como para ti como profe, pero es más justo para tu alumno, porque al final a ti el que te importa es él, porque él es el que va a egresar después, va a tomar la decisión de ser un profesional o ser un técnico, o si no quiere estudiar, de no seguir estudiando, pero va a quedar en sus Válido. manos. No, y de hecho eso es otra cosa que yo creo que uno como profesor tiene también que empezar a sacarse del estigma de que, chiquillos, ustedes tienen que salir de cuarto medio e irse a la universidad. No, pues si no todas las personas quieren ir a la universidad, no todas las universidades tienen las carreras que los chicos quieren estudiar. Puedes irte a un instituto, ¿Cierto? puedes no hacerlo. ¿Cuántos músicos hay que son autodidactas y que le va súper bien y ganan súper bien? O por lo menos son felices. Que yo creo que eso es como Sí. lo que le falta más a la pedagogía y a la educación en sí, pensar en enseñarle a los chicos que el camino es ser un adulto feliz, no un adulto millonario, porque el dinero no te da la felicidad. Y eso es como súper importante, porque yo he escuchado mucho profesor, por ejemplo, a los profesores que me hicieron clase a mí, a muchos, no, es que ustedes no pueden quedarse con el cuarto medio, tienen que irse a la universidad porque tienen que ganar dinero. De hecho, yo he escuchado, y lamentablemente de algunos profesores, pero ya son viejitos en todo caso, de que, ay, yo estudié pedagogía porque quería tener vacaciones de 2 meses. Y suena ridículo, pero lo he escuchado. Sí, no, existen. Yo doy fe también que existen. Oye, volviendo un poco al sistema educativo, ¿Mm? y para hacer la contraparte, ¿cierto? Porque estábamos hablando de estas personas que se sienten menoscabadas por su ¿Rechazadas por el sistema? las personas que están, podríamos decirle, bajo el yugo de la presión que te exige tener buenos rendimientos. El otro día conversábamos en una charla de psicología, una estudiante nos decía que ella siempre ha sido matea y que ahora, a puertas de dar la prueba de transición, ¿cierto? Que la nueva PSU, ¿Mm? se sentía muy presionada porque desde siempre la historia académica ha sido que es matea, ¿ya? Entonces, que el concepto de Mateo de sacarse buenas notas, por decirlo. Tipo, Entonces, a eso voy, que este sistema también castiga a aquel que se saca buenas calificaciones porque es un sistema tan crudo de espera repente, tan que tú, que se si tú eres reitere en el Mateo, tiempo. rindes, y con una vez que falles, esa persona se te frustra, se te va a las pailas, ya no quiere seguir rindiendo porque el sentimiento de frustración de no rendir como siempre se te ha exigido o siempre lo has podido lograr, también es una causante y una consecuencia de este sistema que de repente es muy descarnado, es muy exigente, es muy injusto, es muy... Las evaluaciones en No, verdad no miden el conocimiento que tienen las personas, entonces eso quería mencionar. El otro lado, también están las personas que, claro, se sacan una mala clasificación y que dicen no sirvo, pero están las personas que están acostumbradas a que les vaya bien y que llega un momento en la vida, porque les va a llegar, que sí, a no pueden todos. rendir porque puede pasar lo que decías tú, tuvieron el día anterior, una noche, un factor Se externo, enfermaron hasta de la guata y les fue mal. y te frustraste y se te fue a las pailas todo. Entonces, eh, lo que quería concluir es que de repente el sistema no entiende que está trabajando con personas, como bien decías tú, que no son objetos, que no son lápices, que no son marionetas o estas típicas figuras que se ven de repente en la imagen, robotizando a los niños a través de este sistema educacional, ¿ya? Que tú tomas No, pues niños de hecho, con apertura de mente, que tienen una imaginación y que salen del cuarto medio
totalmente grises porque pasaron por un sistema educativo que los hizo bolsa, No, y disculpando. de hecho, por ejemplo, a mí algo que me molesta mucho del sistema común, que para mí el liceo en el que trabajé el año pasado es un sistema común porque en otro colegio, en el Patagonia Insular, pasaban cosas bastante diversas. Tenía cosas malas, pero también cosas muy buenas. Y siento que este sistema, especialmente municipalizado, tiene como esa necesidad de reivindicarse como un excelente colegio. Por ejemplo, yo justo llegué cuando este colegio estaba implementando lo del Liceo Bicentenario, ¿Ya? que para ese colegio lo único que existía era lenguaje y matemática. Prácticamente todos los demás ramos éramos rellenos. Nada. Porque Oye, están Astrid, enfocando eso. te doy el aviso que nos van quedando 4 minutos, ¿ya? Por si acaso. Ok, Arriba, sí. arriba me llegó el... Sí, dale, disculpa, aquí era para... Sí, no, no te preocupes. Y en sentido que yo siento que este sistema tiene como norma prácticamente ver a los chicos como si fueran una taza, a la que tú tienes que llenar con agüita de diferentes colores porque esas son las asignaturas. Y siento que no es así. De hecho, por ejemplo, a mí algo que me gusta harto de las clases es entregar el contenido y dar un espacio para conversar y tratar de llevar el contenido a extrapolar el contenido a su situación diaria. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho el año pasado cuando empezamos en primero medio con la unidad de economía más que con la unidad de historia propiamente tal, porque economía, como fue la primera unidad, te dio tiempo para enseñarle muchas cosas desde los ejemplos más básicos que tú puedes observar. Por ejemplo, ir a comprar pan. Mm. Pero, pero eso me pasa a mí. Yo siento que deshumanizan mucho a los adolescentes. Y los adolescentes lamentablemente tienen necesidades emocionales, afectivas, hasta básicas. Por ejemplo, no sé, un niño, si tú, en el colegio te dicen, no tiene profesor, usted no puede autorizar la salida al baño de sus alumnos. Si yo tengo un niño que está con problemas estomacales y necesita ir al baño, y resulta yo soy muy ortodoxa en mi actuar, y me dijeron, no, no va, no va, ¿qué va? O sea, ¿qué esperas? ¿Qué rendimiento espera de ese alumno que lo único que piensa ir en el recreo es ir al baño porque si no se va a hacer dentro de la sala de clase? No sé, yo por lo Sí. menos me pongo a pensar en esas cosas. Yo por lo menos debo ser sincera, yo rompí muchas veces las normas cuando me decían, no, tu alumno no puede ir al baño. Lo siento mucho. Así como, ¡ay, un minuto, corriendo! Pero necesitaba que vayan porque hay necesidades que van más allá de aprenderte cuándo descubrieron Chile, cuándo empezaron a conquistar Chile, cuándo nació Bernardo Higgins, que eso en realidad no es tan relevante. Yo siento que la labor docente en estos momentos, más que entregarles contenidos, porque los contenidos están en todos lados, hay libros, hay enciclopedias, hay internet, es la habilidad de poder obtener una información certera y no pensar que Wikipedia es la fuente fundamental del conocimiento, por Y ejemplo. hoy en día Si el, la masificación de la información, ¿cierto? A través de las redes sociales nos hace de repente caer en fuentes que no son verídicas y ahí tenemos discusiones, alegatos, y yo creo esto y esto y esto, y nos bombardean con información falsa que lo importante es, bien como dices tú, tratar de fomentar la habilidad de interpretar qué información es valiosa y qué información no. Oye, Yo Astrid, creo que esa... nos va quedando un minuto. Eh, Te quería dar este minuto a ti para que hagas el cierre. Quería agradecerte tu participación en este conversatorio. Estuvimos hablando un montón sobre educación, Y de pero muchas es cosas. de muchas cosas. Te dejo este minuto que va quedando para que hagas el cierre. Agradecido de mi parte por tu participación. Yo de ti, de que tenga la paciencia de escucharme. No, está No, bien. más que Los chicos, nada, ¿qué podía hacer en cierre? Chicos, cuando ustedes vayan a estudiar pedagogía, no piensen que pedagogía o ser profesor significa simplemente planificar en una computadora, imprimir guías e ir a entregar conocimiento a una sala. Ser profesor significa mucho más. En primer lugar, tú todo el material que crees tienes que crearlo en torno a la realidad, al contexto que tienen tus alumnos. Tú no puedes creer, yo me la sé toda, esto se hace así y ustedes lo tienen que hacer así, de esta misma manera. Primero tienes que observar tu curso, tienes que ver la diversidad que existe, la forma en la que aprenden, qué les llama la atención y después adecuar tu clase. No significa que la cambies completamente, significa que entre ellos y tú aprendan todos los días y vayan modificando cosas. Yo creo que eso es lo más gratificante de ser profesor, darte cuenta que tú aprendes y ellos aprenden al mismo tiempo. También considerar que los chicos no son vasos vacíos, los chicos son
vienen con sus propias experiencias, tienen su propio aprendizaje, conocen un montón de cosas y que eso también hay que tomarlo porque obviamente ellos son valiosos y su información es valiosa. No significa que porque ellos tengan 14 años y tú tengas 30